6 de la tarde con 3 minutos, volvemos a informaciones de nuestro país porque el gobierno ingresó con suma urgencia al Congreso el proyecto de negociación colectiva multinivel, conocido como negociación ramal. La iniciativa, que no cuenta con el apoyo de la CPC, es uno de los últimos proyectos de la agenda laboral del Ejecutivo. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña aquí en el estudio el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón. Bienvenido, subsecretario, gracias por estar acá. Buenas tardes, Davor, mucho gusto. Bueno, para entender bien esta ley de la cual se ha hablado mucho durante varios meses, ¿por qué es necesario, a juicio del Ejecutivo, tener una negociación ramal hoy día? ¿Qué ganan los trabajadores? Bueno, este es un sistema multinivel, es un sistema que no solamente es ramal, porque ramal es el sector económico, ¿cierto? Es un sistema articulado y esto deviene de la experiencia comparada que nosotros hemos revisado de distintos países con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y de la organización de la OCDE. Por lo tanto, tenemos la noción, la conciencia de que estamos ante una necesidad de poder actualizar, modernizar nuestro sistema de relaciones laborales que no ha podido actualizar con respecto a la negociación colectiva y necesitamos entonces una negociación colectiva ampliada. Ya, pero esto implicaría, estoy pensando que la ley está aprobada y todo, significaría que, por ejemplo, los gremios de la salud negocian sus temas directamente con el Ejecutivo en este caso, después lo hacen los profesores, después el comercio, ¿así funciona? ¿Así lo podemos imaginar? ¿O negocian todo al mismo tiempo? Nos imaginamos un sistema donde los sectores económicos se pueden poner de acuerdo y esto implica que tanto empleadores como trabajadores de un sector económico, de una rama económica, se pueden colocar de acuerdo y eso implica pensar en un esquema donde la negociación es obligatoria, pero los acuerdos son voluntarios. ¿Y cuál es la expectativa que se tiene? De este gobierno le quedan 60 días para entregar el mando ahí en Valparaíso a José Antonio Kast. ¿Va a poder avanzar este proyecto en los 2 meses, pensando además que viene el feriado legislativo? Bueno, a propósito de lo que tú mencionaste al inicio de la entrevista, este proyecto ingresa con suma urgencia. Por lo tanto, están dados los tiempos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para poder sesionar, para poder tener audiencia, para poder escuchar las distintas visiones y poder, esperando que podamos votar en general antes de que termine el mes de enero. ¿Y por qué llega, subsecretario, por qué esto llega en las postrimerías del gobierno del presidente Boric? Porque esto estaba dentro del programa de gobierno de la campaña del entonces presidente Gabriel Boric. ¿Por qué tardaron tanto en enviar el proyecto? Bueno, una discusión muy razonada a propósito de escuchar. El año pasado, el 2024, tuvimos más de 24 audiencias de diálogo con trabajadores, con empleadores, con pymes, con abogados, laboralistas, con distintos especialistas, a propósito de poder recoger las distintas visiones y también poder revisar la experiencia comparada. Y al mismo tiempo tú sabes que legislamos pensiones, salario, jornada, ley Carin, un sinnúmero de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, esto ha estado precedido de una agenda robusta en materia laboral y claramente hemos podido habilitar una conversación que también trasunta hacia los aspectos de mejorar la productividad, de abordar los desafíos de la transformación del mundo del trabajo, los desafíos que tienen que ver con el cambio tecnológico, el cambio climático, el cambio demográfico. Por lo tanto, nosotros pensamos que esta es una oportunidad que tiene el país de poder abordar esta discusión y nosotros les gobernamos hasta el último día, por lo tanto estamos dentro de lo que son nuestras funciones y nuestras atribuciones de poder enfrentar e iniciar esta conversación que no va a terminar con nuestro gobierno. ¿Y cuánto se escucha a los gremios? Porque hemos escuchado las opiniones en el aire, porque recién conocemos el proyecto, pero los gremios y los grandes empresarios y también las microempresas hemos escuchado que están en contra de esto. ¿Se les tomó en cuenta a la hora de elaborar este proyecto? Bueno, ¿Esa mirada que tienen ellos, ¿o no? En los diálogos participaron algunos empleadores, sobre todo de sectores de pymes, pero ahora la discusión legislativa se inicia ahora, por lo tanto nosotros esperamos que puedan estar presentes en las comisiones, en la comisión de trabajo, dando su opinión, porque esta discusión hay que darla de cara al país, con información basada en datos, despejando la mitología que puede haber y los temores, y tiene que ser una discusión abierta y razonada de cara a la gente. Ya, pero la discusión de esta ley no podría precarizar aún más el mercado laboral. Hoy día uno mira la cifra de desempleo, está en 8.4, está alto, lleva 36, 37 meses sobre el 8%. ¿No podría esto precarizar más aún la generación de empleo
con otras leyes que, lo ha dicho el Banco Central, generaron alguna alteración en la generación de empleo, como las 40 horas, como el alza del sueldo mínimo? La información que nosotros tenemos a propósito de revisar la experiencia comparada indica lo contrario. Indica que los sistemas, los países que tienen sistemas de negociación colectiva coordinada, que es como se llaman, tienen mejores indicadores de productividad, de empleo, de paz social. Por lo tanto, así como nosotros hemos sido capaces de legislar salario, jornada, pensiones, haciendo contención de la inflación, generando más inversión, nosotros pensamos que sí es posible abordar esta discusión, que no es una discusión que se vaya a terminar de un día a otro, ¿cierto? Recordemos que esta es una demanda histórica del movimiento sindical desde el año 90 hasta ahora. Por lo tanto, han pasado más de 30 años y este es un momento donde se abre la discusión, pero se abre de manera concreta a propósito de que presentamos el proyecto de ley, a propósito de que comienza a discutirse en la Comisión de Trabajo de la Cámara con una urgencia específica y que nosotros esperamos tenga los tiempos suficientes para poder avanzar en la discusión en general y ser votado durante el mes de enero. Claro, pero uno se pregunta si es bueno o no el momento, porque han habido varios cambios en las leyes laborales en nuestro país en estos casi 4 años del gobierno del presidente Boric, y ahora que está el desempleo muy alto viene nuevamente una tendencia a cambiar las reglas del juego, por lo menos son los argumentos que se han dado sobre la mesa. ¿Usted cree que eso no va a pasar, que esto no va a alterar o va a desincentivar que los empleados contraten a personas o que se genere empleo de buena calidad? Algo que está en el espíritu del proyecto, y esto es bueno recalcarlo, tiene que ver con que este es un sistema que habilita la posibilidad de que se tomen acuerdos sectoriales. Y eso es muy importante porque nosotros hoy día tenemos una cobertura de negociación colectiva muy baja. Por lo tanto, uno lo que puede pensar es que la paz social, la cohesión social, la conflictividad, no tienen una respuesta en cada sector económico. Y nosotros pensamos que eso es lo que se habilita con la posibilidad de discutir este proyecto de ley. Ya. ¿Y qué es lo que viene ahora? Porque ingresó el proyecto, ¿cuáles son los plazos que ustedes esperan pensando que tenemos las vacaciones entre medio? O sea, va a parar el Congreso. Sí, ¿Esperan que se tramite un grueso ahora, antes del 30 de enero, y que se retomen los primeros días de marzo? No, efectivamente, como tú dices, bueno, viene el receso legislativo en febrero, por lo tanto, con la suma urgencia comienza la discusión en la Comisión de Trabajo, se van a habilitar sesiones extraordinarias, ¿cierto?, para poder dar las audiencias correspondientes a los actores, primero para poder presentar el proyecto de buena forma, segundo para escuchar a los distintos actores que tienen que opinar y tercero para que la comisión pueda tener un tiempo razonable de discusión y finalmente de votación durante el mes de enero, en general. Ya. Y dentro de lo que es la negociación ramal, tal como le preguntaba al principio, imaginémonos que esto fue aprobado y todo, ¿cómo sería una negociación? Uno podría obtener, por ejemplo, un alza salarial del IPC y otro podría obtener el IPC más un porcentaje X. Sí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la negociación colectiva multinivel trata de poder establecer una negociación a nivel intermedio, ¿cierto? Que son lo que hoy día se conoce como los acuerdos marcos. O sea, es como el desde, el base. Ese es el nivel intermedio. Recordamos que tenemos el nivel base a nivel de empresa y en el nivel superior o rama económica tendremos la negociación sectorial. La negociación sectorial lo que habilita justamente es que se puedan establecer pisos mínimos. Es decir, subir los estándares y que en el nivel intermedio y en el nivel de la empresa se puedan particularizar esos pisos. Es decir, si hay una empresa que está habilitada para tener mejor productividad, para subir más los salarios, lo puede hacer. Sin embargo, a nivel de piso mínimo del sector económico, se genera una homogeneización. Y esto es muy importante también considerarlo con respecto a las empresas de menor tamaño, que sí van a tener espacio para poder adaptar ese tránsito a ese piso mínimo, considerando justamente las variables que tienen que ver con su tamaño, con su nivel de venta, con su realidad específica. Más allá de este proyecto puntual, subsecretario, ¿cuál es la trayectoria que ustedes ven para seguir el empleo? No le quiero decir que hagamos un balance, pero uno ve, me imagino ustedes de su cartera, ¿cuál es la trayectoria que está teniendo el empleo, la generación, un montón de índices que tienen que ver con esto? ¿Qué es lo que viene para el 2026? Hemos escuchado muchas veces a los economistas sentados allí, pero usted como autoridad, ¿cómo proyecta el mercado laboral para el próximo año? O para este año, en realidad. Bueno, en los últimos días hemos asistido a algunos indicadores que se han actualizado, como la reducción de la pobreza con el cambio metodológico del Instituto Nacional de Estadística. Se ha producido una ralentización, ¿cierto?, en la evolución de la tasa de empleo. Estamos en 8,4, como tú bien dijiste. Sin embargo, tenemos algunos indicios de que la actividad económica, a propósito de los indicadores macro,
la inversión, lo que es la posibilidad de que haya un superciclo del cobre, están dadas las condiciones para pensar que el desempeño económico va a ser mejor. Y en algún minuto eso tiene que traducirse en una mayor adherencia de los empleos, de la capacidad de generar empleo a propósito de cómo se va a ir dando el crecimiento en la economía. Por lo tanto, nosotros estamos moderadamente optimistas a propósito de que la creación de empleo, a propósito de las cifras que nosotros hemos logrado mantener, de crear 600.000 empleos, la mayoría formales y de mujeres, va a seguir en una senda positiva para el país. Ya, pero en el corto plazo, ¿vamos a bajar del guarismo del 8% de desempleo? Eso es lo que esperamos nosotros. Pero no hay una proyección que uno pueda poner sobre la mesa. Se han dado recién a conocer las cifras del último trimestre móvil, por lo tanto es todavía muy temprano para ver lo que va a pasar en el próximo. Ya, lo llevo a otro tema, la ley de reajuste del sector público. Se destrabó, parece, finalmente esto que se llamaba la ley de amarre. No sé si es un buen nombre o no, pero se le conocía como ley de amarre por esto de los 2 a 5 años que el ministro Gago ha dicho esta mañana que se ha cambiado finalmente. ¿Ve que van bien encaminadas esas negociaciones o no? Bueno, se supone que ahora se está votando hasta total despacho. Nosotros no estamos de acuerdo con la categorización de amarre. Esta es una discusión que viene desde hace varios años. Primero que todo, tiene que haber estabilidad en el empleo público, porque el Estado tiene que funcionar de aquí hasta siempre. Los ministros han sido muy claros en señalar que aquí no existe la voluntad de hacer amarre. Los funcionarios que tienen dependencia de los gabinetes de los ministros, subsecretarios, van a dejar sus funciones el 11 de marzo como corresponde. Y aquí hay que también tener mucha claridad acerca de que han habido ingresos al Estado mayormente y en mayor guarismo que años anteriores. Estamos, si mal no recuerdo, en más de un 70% de trabajos que han comenzado vía empleo público, vía concurso. Por lo tanto, esa es una cifra que no se condice con la categorización de amarre, porque justamente de lo que se trata, que esto es parte de la negociación con la mesa del sector público y que son sensibilidades a propósito de poder cumplir de buena forma la función pública, y eso es algo que los gobiernos siempre tienen que saber aquilatar y respetar en términos de ese marco de discusión. Ya, pero a la luz de lo que ha pasado y la discusión, fue un error del gobierno concatenar el reajuste, el cuánto va a crecer el sueldo, con esto que se ha denominado como la cláusula de amarre, que ahora se ha destrabado al parecer el día de hoy. No, porque son, como insisto, que son discusiones que se dan en el marco de la mesa del sector público. Recordemos que todas las discusiones de reajuste se dan con una discusión de ley miscelánea, y eso es parte de la potestad que tienen los gobiernos de someter a conversación en el Parlamento. ¿Y usted ve que esto tiene viabilidad, así como está planteado, que está el financiamiento para este reajuste, por ejemplo? Sí. Porque es parte de la discusión que vemos en el Congreso. Sí, y esperemos que eso se pueda zanjar el día de hoy. Ya, ¿se logró consensuar una sola opinión en torno a esto? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí. ¿Una opinión del gobierno? ¿O fue un error esto de los 2 años y los 5 años? Porque nos extraviamos la discusión y en el famoso amarre con esto de los años, en que una persona podía eventualmente ir a reclamar a la Contraloría. ¿Con qué convicción se quedó usted? ¿5 años o 2 años? No, yo no voy a entrar en esa disquisición, que además está puesta ahora en sede legislativa. Son los parlamentarios los que tienen que tomar justamente las definiciones a propósito de la discusión que tienen ahora en el Congreso, que se está dando ahora mismo. Lo cierto es que el empleo en el Estado tiene que tener ciertos mínimos ciertos mínimos de legitimidad en términos de la legítima expectativa de poder conservar el empleo, y eso es algo que está puesto en la discusión. ¿Y su temporalidad en torno a este proyecto? ¿Espera que hoy día va a ser hasta total despacho? ¿Espera que esto rápidamente tenga un avance legislativo? Sí, bueno, de hecho, todos estos proyectos se discuten entre 1 y 3 semanas. Estamos dentro de los plazos. Esperemos que la discusión sea razonada dentro de los marcos del respeto y del acuerdo político. Y con esto con estos 2 proyectos, con el de la ley de negociación colectiva multinivel, que es la ley ramal, conocida ley ramal popularmente, y más la ley de reajuste del sector público, ¿se cierran los temas laborales para usted o quedan varias cosas pendientes? Bueno, tenemos pendiente la discusión de Salacula para Chile. Que hacía el llamado hoy día el presidente Boric. Exactamente, mañana, que uno de los desafíos que tenemos en materia de déficit de empleo justamente es la inclusión de la mujer en el mercado laboral, y ahí tenemos una deuda pendiente que es dura, que es brutal y que tenemos que refrendar. Tenemos en discusión, hoy día pudimos avanzar en la Comisión de Trabajo del Senado
con la tramitación del proyecto de subsidio unificado al empleo, que ahora pasa a discusión en la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, yo diría que no estamos conformes, pero sí hemos hecho un trabajo concienzudo, profundo, que se inició con la ministra Janet Jara y que ahora continúa con el ministro Giorgio Bocardo, en términos de poder mejorar las condiciones de trabajo de las personas en clave de trabajo decente y queriendo ampliar los derechos colectivos de los trabajadores. Claro, ahí está gran parte del legado del presidente Boric, la ley de las 40 horas, el cambio en el sistema de reforma previsional y muchas más. Por supuesto, las pensiones eran bajísimas, el salario era muy bajo, 350 el año 2022, estamos trabajábamos con 45 horas, nos demoramos 100 años en llegar a las 8 horas diarias, 40 horas, por lo tanto asumimos demandas centenarias, que yo creo que van a ser muy valoradas en el tiempo. Y justamente esta semana inició la vigencia de los beneficios del Seguro Social, que le eleva las pensiones a más de 1.300.000 personas, que son las personas que ya aportaron con su esfuerzo personal durante su vida laboral y que hoy día están teniendo un beneficio concreto de mejora en sus pensiones. Subsecretario, lo último respecto a la ley de negociación ramal. Los plazos, sabemos que tiene urgencia suma. Si todo funciona como lo tienen proyectado, ¿cuándo podría ser ley esto? No, ese es un proceso mucho más ya, largo. Tiene rato ya. Recordemos que aquí estamos en primer trámite constitucional. Claro. Esto entra vía Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Después, si se aprueba en la comisión, tendría que pasar a la Comisión de Hacienda, votarse en la sala, después pasar al Senado. Por lo tanto, este es un proceso legislativo importantísimo, histórico, que inicia el día de hoy, pero que tiene todavía muchos derroteros que cumplir y que soslayar. Largo camino legislativo. Un largo camino legislativo. Subsecretario, muchas gracias por estar acá esta tarde. Muchas gracias, Taor, que esté muy bien. Gracias.